aquí preparándonos para el estudio bíblico de los miércoles, mitad de semana, aquí en un formato presencial e híbrido, es un híbrido, presencial un grupo y otro que nos sigue por las redes. Hay gente que nos está siguiendo, hermano, las oraciones y esto, me ha parado gente en las calles, pastor, la oración que buena, los estudios bíblicos, nada, todo sea para la gloria del Señor, ¿verdad? Usar estas herramientas y todo lo que tenemos disponible. Estamos en el capítulo 20 viendo la resurrección desde el punto de vista del discípulo amado Juan. Recuerde que hay otras visiones en los evangelios. Hay unas que se parecen mucho, que son los evangelios sinópticos, porque casi todos los relatos están ahí. También de diferentes visiones, también podemos decirlo, pero Juan es más universal. Juan se conoce como el evangelio universal y que le habla a la iglesia. Si vamos ahí, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo el que amaba a Jesús. Y fíjese que Juan no se cita él mismo, pone unas descripciones que sabemos que es él, ¿verdad? Porque ya lo hemos explicado en todo este evangelio. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Esta es la experiencia de María, como también se le conoce como María Magdalena. Esta es la experiencia de ella. Ahora, fíjense que dice, por todos los siglos de la era cristiana ha repicado esta palabra, el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es el domingo, porque para los judíos el séptimo día era el sábado, ¿verdad? Entonces el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro, o la tumba. Esto también lo puedes ver en Marcos capítulo 16, versos 1 y 2, casi igual. Es sumamente apropiado que comenzara su relato con la experiencia de María Magdalena, que también lo puede ver en Lucas capítulo 8 y el verso 2, que habla de que esta María Magdalena, de hecho, déjeme decir algo más para hablar algo más de María Magdalena, habla acerca de María Magdalena diciendo que mucho le había sido perdonado a ella y su amor por su Señor fue tan grande como lo pone en manifiesto esta historia. ¿Qué pasó? Que María Magdalena, si usted va a Lucas capítulo 8 y el verso 2, se va a dar cuenta que hablando de las mujeres que seguían a Jesús, y habla de varias Marías, pero entre ellas señala a María Magdalena, y dice de María Magdalena, la que había salido de ella por la administración de Jesús, 7 demonios. ¿Cómo operaban esos demonios en la vida de esta mujer? Pues no tenemos, ¿verdad?, cosas específicas, porque María Magdalena, algunos la asocian como que era una mujer de la vida alegre, como que era una prostituta. Realmente no hay nada enfático que uno pueda probarlo, ¿verdad?, más que las especulaciones que se ha dicho. Porque lo que sí la Biblia dice como evidencia es que tenía 7 demonios. ¿Cómo esos 7 demonios se manifestaban en ella? Pues podía ser como una enfermedad, una epilepsia o unas manifestaciones, o podía ser una esquizofrenia. Y haciéndose daño a ella misma o hasta a otro. Podían ser de diferentes formas y maneras, porque hay gente que está endemoniada y tú a simple vista no te das cuenta hasta que hacen una operación de maldad. Sí estaba bajo esas manifestaciones, porque la Biblia sí lo relata en Lucas capítulo 8 y el verso 2, que es el único sitio que lo señala. Lo que vio María era de tremenda importancia. De hecho, era tan importante María en el ministerio de Cristo porque se quedó trabajando con él, ayudando, era bien servicial, era la que estuvo allí en la cruz, como lo señalamos la semana pasada, y ahora la vemos como que la primera mujer que va a la tumba con unos propósitos, ¿verdad? Ella quería preparar el cuerpo del Señor, ella quería hacer una serie de cosas y fue allí, ¿verdad? Por lo tanto, es la primera evidencia visual de la resurrección. La piedra había sido quitada en la entrada de la tumba. Y yo sé que las películas nos enseñan diferentes formas, ¿verdad?
pero la realidad que eran unas piedras que era como por decir, vamos a dar un ejemplo, una peseta, ¿verdad? Que se ve la circunferencia, pero en cierta manera bastante plana, y la ponían a correr como por un riel, y ahí era que corría esa piedra, la iban moviendo, esas eran las tumbas, era una manera, no una roca rústica, difícil de mover, no, era una piedra que sí se podía mover con se usaba una palanca, iba moviéndola en ese riel. Y yo recuerdo porque esa fue la experiencia donde nosotros estuvimos allá en Tierra Santa. Por lo tanto, dice que luego, más adelante, sigue el verso diciendo, entonces corrió y ella fue donde Simón, corriendo, y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, que es Juan, ¿verdad? Con las inquietudes de lo que ella había visto. Y decía, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ella va con la noticia como que se habían robado el cuerpo. Ella no está entendiendo que hubo una resurrección. O sea que la experiencia de la resurrección, al principio, para nosotros que la estamos leyendo, sabemos que es resurrección. Pero ellos no. María Magdalena lo que está diciendo es, mira, alguien se llevaron el cuerpo, lo removieron. Ustedes hicieron algo, como queriéndole decirle a Pedro y a Juan, ¿ustedes saben algo? ¿Dónde lo escondieron? ¿Dónde se lo llevaron? ¿Qué está pasando? Cuando eso ocurrió, por la impresión que causó tanto en Juan como en Pedro, por la noticia de María, salieron ellos también corriendo. Y dice, al oír esto, Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Mire los detalles. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y luego llegó primero al sepulcro. Bueno, algunos teólogos dicen que Pedro estaba un poquito gordito. O como Juan era más joven, era más ágil, corría más rápido. La cuestión fue que sí, Juan corrió más rápido y llegó, pero no entró. Él miró de afuera y vio algo, que lo vamos a describir ya mismo, pero el que entra es Pedro. Cada uno tiene su experiencia. Cada uno va a moverse en lo que pasó. Juan tuvo una sorpresa y se detuvo para mirar dentro y vio los lienzos. Los lienzos son las envolturas que ponían cuando envolvían el cuerpo para la sepultura. Acuérdense que ellos no hacían el embalsamiento como nosotros lo conocemos. Ellos le ponían unas mirras, unas plantas y eso lo pasaban por el cuerpo. Y eso lo que hacía era que se preservara un poco más. Y lo envolvían en esos lienzos. Ahora estos lienzos están bien dobladitos, bien puestositos, allí al lado. Y él los vio allí bien, o sea, con ese detalle. Tan pronto como llegó Pedro, fiel a su naturaleza impulsiva, entró en el sepulcro, ¿saben? No esperó. Y allí en el interior, no solo Pedro vio los lienzos puestos allí, sino que también el sudario, que fue aquel pedazo de paño, ¿verdad?, que pusieron en el rostro del Señor y se marcó, dice la experiencia bíblica y la historia, el rostro del Señor, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces Pedro, cada uno comenzó a ver detalles. Los lienzos acá, el sudario en otro lado. ¿Qué significaban todas estas cosas? Habían tres evidencias de la resurrección que juntas eran muy convincentes. Primero, la piedra estaba quitada de la entrada. O sea, esta piedra fue removida, y no solamente fue removida la piedra, no estaban los soldados romanos que habían puesto para vigilancia allí. Allí no estaban los soldados romanos. Por lo tanto, la piedra había sido removida. Segundo, la sábana o los lienzos con los que Jesús había sido envuelto estaban allí. Si en realidad la sospecha de María era correcta de que alguien se lo había llevado al Señor, pues ¿por qué dejaron entonces eso con tanto detallito? También puestecito. Por lo tanto, no concurre con la perspectiva o percepción de María Magdalena. Alguien
alguien hizo aquello bien organizado, todo bien puestecito. No estaban los soldados, aunque aquí no lo añade, yo se los traigo a colación, porque en otro del Evangelio, ¿verdad? Por uno que ha estudiado sí lo señala. Y entonces, absolutamente no podía estar allí los lienzos porque hubieran sido llevados con el cuerpo. La totalidad del lenguaje parece haber sido cuidadosamente escogido para sugerir que el cuerpo físico de Jesús había pasado a ser el cuerpo resucitado espiritual y glorificado, sin molestar las ropas sepulcrales que simplemente habían sido dejadas sobre las rocas del interior del sepulcro, lo que nosotros conocemos como la tumba, en su posición original. Y la tercera evidencia, no mencionaba específicamente, pero evidente por donde quiera, era la ausencia del cuerpo del Señor de la tumba vacía. O sea, no está el Señor allí, no está el cuerpo del Señor. Entonces, Juan y Pedro son los que comienzan a hacer un poquito indagación sobre el asunto. Cuando Juan vio todas estas cosas, creyó. Si tú sigues ahí leyendo. Cuando los dos juntos, el verso que continúa es verso 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, verso 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Y qué creyó? Algo pasó aquí. Algo ha pasado aquí. Pero no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, a los otros 10. Pero no recordaron las escrituras del Antiguo Testamento, ni todo lo que Jesús le había enseñado, ni lo que dice el Salmo 16:10, ¿verdad? Evidentemente habían fracasado en su lectura de la lección del Antiguo Testamento, aún con las enseñanzas del Señor. Mire cuando uno se turba, o cuando uno entra en confusión, no se da cuenta de que Jesús le había estado diciendo hasta minutos antes, por no decir horas, ¿verdad?, que él iba a resucitar. Todavía estaban en la tensión de la muerte, en el impacto, en su soledad. Pero mire lo que dice el verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Ahora vuelve a ponernos la escena de María. En otras palabras, María regresó. Según Juan nos presenta aquí la visión, María volvió allí. Y estaba llorando fuera del sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Como con la duda esa. ¿Qué pasó aquí? ¿Será que yo no vi bien? Déjame ver bien. Estaba ella allí, tú sabes, con toda su situación. Por lo tanto, antes bien vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Y la Biblia siempre, cuando habla de ángeles, la mayoría de las veces nos los pone con vestiduras blancas o brillantes, resplandecientes, ¿verdad? Que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, lo que se conoce como ¿verdad?, lo que nosotros llamamos acá féretro, también en la tumba, donde estaba el cuerpo depositado. Los 4 evangelios relatan las apariciones angélicas en la tumba, o sea que si en algo coinciden los 4, es que allí habían ángeles. O sea, Jesús nunca estuvo solo. Había orden del Padre de tener asistencia. Claro, cada uno lo presenta de diferentes perspectivas y experiencias. Por ejemplo, Mateo, los ángeles. Por ejemplo, en Mateo lo presenta como un joven. En Marcos lo presenta
como dos varones, ¿verdad? Entonces estamos viendo diferentes formas como los presentan, ¿verdad? Pero eran ángeles. Estos mensajeros con vestiduras blancas estaban señalando el lugar donde había sido colocado el cuerpo, testificando el misterio de la resurrección. Estaban allí como testimonio que él había resucitado. Ahora, si seguimos leyendo, y le dijeron, los ángeles le hablaron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo María Magdalena, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella seguía todavía con la intriga. ¿Sabe? Qué triste. Esto es para pensar. Cuando nos confundimos, nos olvidamos del evangelio que hemos escuchado. Nosotros nos pasa eso. Hemos oído la palabra, hemos oído el testimonio. Oye, si Jesús sabía, está bien que la primera vez, pero todavía sigue, se lo llevaron, no está aquí. Cuando el ser humano se sumerge en su pena, en su dolor, se olvida de los mensajes a veces que escuchó. Por eso es muy importante mantenerse oyendo la palabra y uno tomar la calma en medio de la crisis. Ir a los fundamentos, a la palabra. No te compliques mucho. Ve a lo simple. Y tú vas a ver cómo la revelación va a volver a fluir de tu espíritu. Sigo entonces leyendo aquí. Mujer, ¿por qué llora? Ella no se mostró sorprendida ni atónita por su apariencia o vestidura. Fíjate que no le dio importancia. Porque solo una cosa llenaba su mente. Su Señor se lo había robado. Ni le prestó atención que eran ángeles los que le estaban hablando. Entonces, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, ella todavía no se daba cuenta de la incongruencia de su conclusión. La ropa en la tumba vacía, que para Juan decidieron ser suficiente evidencia para una fe activa y triunfante, donde él creyó, Juan creyó, dijo, aquí pasó algo. Aún no habían captado la atención de María. Es bueno recordar que Dios viene a los hombres en diversas maneras de acuerdo a sus distintos temperamentos y sus diferentes capacidades de comprensión y de respuesta. En este sentido tenemos aquí transmitida la imagen de un evangelio universal. Cristo es el Señor resucitado para todos los hombres. Pero todavía, a ciencia cierta, no tenemos a unos discípulos y a una María Magdalena proclamando al resucitado. Todavía están en la incógnita y todo lo que está pasando. Si seguimos leyendo ahí, nos vamos a dar cuenta que ahora viene otra escena. Cuando había dicho esto, se volvió, hablando de María Magdalena, ¿verdad? Y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Por lo tanto, aunque Juan nos está ayudando diciendo que vio a Jesús que estaba allí, la realidad es que ella vio a una persona allí, pero ella no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? La mujer seguía tan envuelta en su emoción. Por eso las emociones son a veces muy traicioneras, ¿verdad? Fíjese que Jesús le hace la misma pregunta que los ángeles. Mujer, ¿por qué llora? Pero ella no reconoció a Jesús. Pensó que era el hortelano, el que cuidaba la tumba de José de Arimatea, los jardines. Porque no lo reconoció. Los teólogos, pues a veces traen diferentes análisis. El simple y punzante hecho de que no podía verlo a través de sus lágrimas. Estaba tan compungida, que no podía distinguir, ¿verdad? No podía quitar sus ojos de la tumba y estaba de espaldas a Jesús. María estaba buscando un Cristo muerto. Esa es la realidad. Ella estaba buscando a un difunto. Por lo tanto, cuando tú estás buscando un difunto y el que está al lado está vivo,
No se da cuenta de que está vivo. No era María Magdalena quien acudió a Cristo, sino él fue quien la encontró a ella. Aunque ella estaba buscándole con todo su ser, María no reconoció a Cristo cuando lo vio. Cristo viene a veces en maneras insospechables o insospechadas. Cuando él le dijo María, ella le reconoció de inmediato. Fíjese que él le dice, ella estaba pensando que era el hortelano. Primero ella le dijo mujer y ella seguía envuelta en otro pensamiento. Pero fíjense, cuando ella le dice, Jesús le dice, María. Vamos, déjeme decir algo del hortelano. Ella pensando que era el hortelano le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo buscaré. Ves que ya no se dio, ella todavía estaba envuelta ahí con su experiencia del hortelano. Una cosa terrible. ¿Sabe lo que es que Cristo haya resucitado y todavía tú estés involucrado pensando que es el hortelano, los ángeles están allí, no te das cuenta que son ángeles? Mire cómo la mente se puede turbar. Y eso me deja pensar a mí que a veces nosotros hemos tenido la bendición tan cerca y una revelación y no la percibimos. Y nos damos cuenta. Nos han dado el consejo mejor del mundo, nos han dado una palabra, nos han orientado bien y nosotros estamos sumergidos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras malas experiencias de la vida. Y tenemos a Jesús resucitado y pensamos que es el hortelano. Y Jesús nos habla y no nos reconocemos porque nos dijo mujer. Nos llamó, que era un nombre distinguido, es como si le dama, mi buena señora. Pero qué grande es el amor de Dios, ¿verdad? Y la misericordia. Que luego de toda esa experiencia allí, Jesús le dijo, María. La llamó por su nombre. ¡Wow! Y cuando la llamó por su nombre, volviéndose ella, le dijo, Raboní. Ella sabía cuando Jesús la llamaba, pues compartían todos los días. Y cuando yo ese nombre, el hortelano no sabe mi nombre. El hortelano ni me conoce, más yo nunca he visto este hortelano. Me dijo María, y me lo dijo como Jesús, con el tono, con la pausa, con el acento que Jesús solía llamarme. Bendito Dios. Y cuando eso ocurrió, ella le dijo Raboní, que quiere decir maestro, pero déjeme hacer un hincapié aquí, un señalamiento. Usualmente le decían Rabit los judíos para darle un nombre, como cuando yo quiero llamar a alguien profesional por su profesión, doctor, licenciado, letrado, profesor, pues usaba Rabit para decirle a un maestro de maestro, catedrático. Pero Raboní no era una palabra usual. Si te reconozco como maestro, pues te estoy reconociendo como maestro de maestro. Te estoy reconociendo como maestro el Señor. Te estoy reconociendo como una divinidad. Tú eres mi Raboní, tú eres mi gran maestro, tú eres mi Señor. En ese momento, wow, ella entendió. Este es el Cristo resucitado. Y entonces Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Dios, a mi Dios y a vuestro Dios. Hay teólogos que piensan que cuando ella le dijo Raboní, la costumbre es cuando tú reconoces a alguien con ese señorío, te inclinas para besar sus pies, para reconocerle. Y no se puede descartar que eso estaba pasando, aunque no hay un señalamiento tan
tan específico, pero sí el Señor le dice, no me toque, o sea que hubo la intención de, porque aún no he subido a mi Padre, o sea, no se había dado la ascensión. Y en ese momento en que ella va a los discípulos, se reconoce que hubo el acto de la ascensión, que Jesús sube al Padre y ahí entrega el sacrificio. Por eso es que a veces cuando yo escucho gente que tienen ciertos, voy a decir algo que yo sé que no todo el mundo tiene que concurrir conmigo, pero la realidad es que desde ese entonces bíblicamente se establece que Jesús subía y había bajado. Por eso usted ve que de momento estaba y de momento no estaba. Y está por 50 días pasando esa experiencia hasta que suba al trono. Pero eso no significa que Jesús no haya vuelto. Hay gente que piensa que Jesús no ha vuelto más. Jesús va y a las veces que él entienda que tiene que hacerlo. Por eso hay gente que ha tenido experiencias y revelaciones con el Señor aquí en la tierra. Ahora, eso no es algo que usted tenga que comprármelo del todo, por la sencilla razón de que como no hay más escritos sobre esto, solamente alguna experiencia que tuvo el apóstol Pablo al respecto, pero después se selló, no se escribió más sobre el asunto. La Biblia se terminó en términos no de revelación, pero sí en términos de lo que tenemos como escrito. Ahora, ¿qué pasa aquí? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, hay algo bien importante que establecer aquí. Jesús iba a hacer un acto de honra. Fíjense que Jesús está reconociendo ahí a mis hermanos. Fíjense que antes eran sus discípulos, pero ahora le está reconociendo como ¿qué? Como mis hermanos, con quienes él había estado unido e identificado en su encarnación. Ahora, su perfecta humanidad está expresada no solo en la expresión de mis hermanos, sino también en mi Dios. Jesús está reconociéndole a mis hermanos, pero está reconociendo también a mi Dios. Entrando en una honra, ¿verdad? Entrando en una dimensión de honra, ¿verdad? Jesús es ahora la escalera que une el cielo y la tierra, habitando ambos mundos, luz y tiniebla o incredulidad, y capacitando a los hombres para entrar al mundo superior. La ascensión es la partida final de Jesús de la vida ordinaria de los hombres para estar con el Padre. Entonces, están pasando muchas cosas en el mundo espiritual, que Efesios, Pablo explica bastante sobre esto en el libro de Efesios, y más adelante nosotros vamos a explicar algunos detalles más. Pero fíjate que entonces él dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¡Wow! Allí fue María, habló con todos ellos y les dijo, ya no se trata de que yo fui y vi la tumba vacía, ahora se trata de que yo lo vi, de que Él me llamó por mi nombre, de que Él me dio instrucciones, de que iba al Padre, a su Dios, a honrar el sacrificio, pero que regresaba, que va a estar con nosotros, que les diga a ustedes estas experiencias, de que nuevamente he visto al Señor, Dile a los discípulos las nuevas de que has visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Y la semana que viene vamos a seguir hablando de qué pasó después de la resurrección y las apariciones de Jesús, las diferentes apariciones, cómo se le va presentando al resto de los discípulos, cómo después se le va presentando a Tomás, la experiencia con Tomás, cómo se le va presentando al resto de los seguidores del Señor y luego la parte final de todo esto.
Pero extraordinario, ¿verdad? La experiencia de la resurrección. Y terminando estas palabras finales, Jesús sube ahí para entregar el sacrificio. Por eso es que después regresa y lo pueden tocar. Pero antes fue como cordero puro y limpio a cumplir el sacrificio de nuestra salvación. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos bendicen al Señor? Le dan gracias al Señor. Bendecimos a Dios por eso y damos toda la gloria, y espero que esta palabra penetre en el corazón de todos los que han estado compartiéndola. Luego viene la segunda parte de la experiencia de Jesús, que duró 50 días hasta que más adelante viene la experiencia de Pentecostés. Es que les bendigo, declaro que la palabra de Dios te bendice, te edifica. Comparte esta palabra con otros para que sean edificados. Nosotros aquí en la Iglesia Fe y Gracia ofrendamos y traemos los diezmos al alfolí y sembramos semillas. Lo puedes hacer también a través de la ATH móvil como CFC Fe y Gracia, CFC Fe y Gracia, o entra a nuestra página de la Iglesia Fe y Gracia de Bayamón. Ahí hay otras formas, maneras, instrucciones. Que Dios te continúe bendiciendo, sean más que bendecidos en el nombre poderoso del Señor. Amén, amén.